Además está decir que el mundo vive una crisis aguda. Por primera vez va a haber una contracción del PIB mundial en los últimos más de 60 años. No habíamos visto que el PIB mundial en promedio para el mundo entero cayera, ¿no es cierto? Y cae y no cae más gracias a las grandes economías como China, India, Indonesia, que están contribuyendo a levantar en algo este bien magro desempeño mundial. En octubre del año pasado se pensaba que el mundo este año crecería 3%. En un lapso de menos, ¿no es cierto?, de aproximadamente 6 meses, hemos tenido una caída en más de 4 puntos del crecimiento mundial, ¿no es cierto? Y todas las economías, incluido China, ahí tenemos nosotros crecimientos que se esperaban que estuvieran cerca del 10%, van a estar más cerca del 6%, ¿no es cierto? Japón, las estimaciones indican una caída de 6%, me voy a referir un poco después la zona euro cayendo a 4%, Estados Unidos a 3%, la zona euro que al principio no pensaba que el problema financiero estaba focalizado en Estados Unidos, esto se empezó a desparramar por todo el mundo. Chile se esperaba hacia fines del año pasado que creciera entre 4 y 5%, en la misma hacia principios del año pasado, hoy día Consensus Forecast está en menos 0,5%, para las economías desarrolladas se espera una recesión más fuerte, América Latina una caída mayor, ¿no es cierto?, Asia, Europa del Este con problemas muy serios. Esto es una crisis, y después voy a mostrar más evidencia, tremendamente sincronizada. Chile es de los países donde más aumentó la inflación, llegó a 9,9%, casi los 2 dígitos. La verdad que fue milagroso, es de esas cosas que fortalecen mis valores religiosos, ¿no es cierto?, haber llegado a ser el presidente que llegó solo al 9,9 y no haber traspasado al 10, bastante providencial. Pero después de haber llegado tan alto la inflación, nosotros tenemos que Chile es de los países donde ha caído más severamente en el mundo entero, y eso es lo que ha permitido bajar la tasa de política monetaria con bastante agresividad. Hemos tenido una desaceleración más allá de lo esperado, tanto lo que uno leía en las cuentas de expectativa como lo esperado en nuestros informes de política monetaria. La economía estaba con un crecimiento de demanda fuerte. Las empresas habían dicho, nosotros vamos a invertir más, vamos a aumentar nuestro stock de capital, vamos a tratar de tener plantas más grandes. ¿Por qué? Porque es un buen momento para invertir, hay liquidez, tasas relativamente bajas, condiciones de negocio favorables, vamos a invertir. Y los consumidores dijeron, ¿y nosotros qué? Vamos a salir a acumular bienes durables, línea blanca, televisor, algunos verán un auto, otros verán una casa, verán, no sé, comprar un televisor, y bastante, un aumento bastante acelerado. ¿Qué es lo que pasa? Que esto llega a un momento en el cual la gente dice, bueno, ya acumulé, ya cambié, ¿no es cierto?, mis bienes de consumo durable, cambié el refrigerador, me compré un auto, y llega un momento y paro. Y eso era lo que nosotros preveíamos. Nosotros preveíamos que la demanda se iba a desacelerar. Nosotros preveíamos que el PIB se iba a desacelerar. Pero decíamos, eso nosotros lo vamos a hacer con una política monetaria algo más dura para asegurar que eso sea coherente con el marco de estabilidad de precios. ¿Qué fue lo que pasó? Que a esa desaceleración que venía de la demanda se le sumó un shock externo, una crisis internacional cuyo impacto es mucho mayor que lo que íbamos a hacer con política monetaria. Cuando se desata la crisis subprime, empieza a haber riesgo entre los bancos para prestarse, y por eso el spread empieza a subir. Lo que ellos pueden conseguir financiamiento de la Fed, respecto a lo que puede ser el financiamiento con otros bancos, empieza a subir ese spread por una operación similar. Y llega un pic de casi 400 puntos base, donde el sistema interbancario de Estados Unidos colapsa en octubre del año pasado, y ese es el corazón de la crisis. Si bien Chile fue afectado, como todo el mundo, por un shock financiero hacia fines del año pasado, este shock fue transitorio, y la situación financiera de Chile respecto al resto del mundo está bastante normalizada y bastante más normal que en muchos otros países del mundo. Esta ha sido una crisis tremendamente industrial, y por eso nosotros vemos, por ejemplo, que a las economías industriales asiáticas, a las más recientes, las más vigorosas, ¿no es cierto?, Taiwán, Singapur, Corea y Hong Kong, se espera que este año tengan caída aproximada de en torno a 5 y 6%, el WIBO del Fondo Monetario, 5 o 6%. Singapur, por primera vez, una caída en su historia, desde la independencia de Singapur, primera vez que tienen una caída del producto. Alemania, y por eso le decía, Japón cae 6%, y Japón era un país que no tenía déficit en cuenta corriente, que sus bancos estaban relativamente
estables de lo que había sido su crisis financiera. Alemania, una economía que rige en materia fiscal, con superávit en cuenta corriente, caída se estima cercana al 3-4%. ¿Por qué? Porque la demanda por bienes industriales colapsó en el mundo entero. Uno percibe que en el caso de la economía chilena, más allá de las dificultades que va a seguir teniendo durante todo este año, ¿no es cierto?, es una economía que tiene sólidos fundamentos y no hay razón para esperar deterioros como lo que se están observando en otra parte del mundo. El escenario de recesión internacional ha afectado a la economía chilena, ¿no es cierto?, pero también este cambio ha permitido que la inflación retorne a su meta y lo que ha permitido una rebaja con patrones históricos y con patrones de nuestra propia, con patrones internacionales, tener una baja bastante inédita de tasa de política monetaria. Y creo que en estos momentos, si hay algo que uno debería tener confianza y estar bastante confiado en lo que es el futuro de nuestra economía, es que hemos tenido la capacidad, primero, de hacer políticas contracíclicas como pocos países del mundo la han podido hacer. En el caso nuestro, hacer una expansión fiscal sin tensiones desde el punto de vista de financiamiento, una expansión monetaria y un relajamiento monetario de una magnitud sin duda enorme, y con un sistema financiero tremendamente sólido y que ha demostrado, incluso con su respuesta a la baja de la tasa de interés, que es capaz de seguir proveyendo el suficiente aceite para que la economía nuestra pueda seguir funcionando bien y podamos tener una recuperación sostenida, tal como lo reflejan las propias proyecciones internacionales. Para resistir la crisis mundial, realmente el gobierno chino ha tomado muchas medidas para incentivar la demanda interna, principalmente algunos aspectos. En primer lugar, hacer más inversiones en infraestructuras. Por ejemplo, construir nuevas líneas ferroviarias, carreteras, aeropuertos, viviendas, etc., ¿no? Y también hacer más inversiones en el sector educativo y de salud. Y por supuesto, China también presta mucha atención a la renovación tecnológica. ¿Sí? Entonces, con estos aspectos estamos haciendo para resistir la crisis económica. China es un mercado de 1.300 millones de consumidores, un mercado muy grande. Entonces, las medidas que están tomando ya dan, factores positivos de acuerdo con las estadísticas de China, ¿no? En los primeros 3 meses, entonces ya tiene algo positivo. El señor José Gregorio nos ha explicado un panorama internacional muy complejo, dentro del cual las autoridades económicas chilenas, en este caso el Banco Central, han reaccionado de manera muy profesional, de manera muy prudente y al mismo tiempo con mucha decisión para hacer frente a un panorama muy complejo de crisis económica. Y podemos decir que, si bien, como él explicó, no cabe hablar todavía de una recuperación, sí vemos que la situación de la economía se ha ido estabilizando y Chile tiene condiciones y resguardos que nos permiten vaticinar que estamos en una posición comparativamente más sólida que otros países. Obviamente que las comparaciones son odiosas, pero eso se puede decir para salir adelante en definitiva fortalecidos.